Buenos días. Siendo las 11 horas con 23 minutos del día 31 de mayo de 2023, estando constituidos en la sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento del artículo 43, segundo párrafo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 10ª sesión ordinaria y pública de la Sala Colegiada Mercantil de Excepción de Dominio y Laboral, así como de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público en general mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados primera, licenciada en Derecho Ingrid Pireo Cárdenas, magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez, y Leticia Secoro como Magaña, como magistrados primera, segundo y tercera respectivamente, siendo la magistrada tercera presidenta de esta sala. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se llevan a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenos días, siendo las 11 horas con 24 minutos del día de hoy, 31 de mayo de 2023, se declara abierta la 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, que se celebró el miércoles 24 de mayo del presente año, si no hay observaciones, señores magistrados, consulto si se aprueba en votación económica. Bien, en tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública que se llevó a cabo el miércoles 24 de mayo de 2023. A continuación, le pido, señor secretario, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Atento a lo anterior, doy lectura. Ponencia primera, toca 85 diagonal 2023, 98 diagonal 2023. Ponencia segunda, toca 54 diagonal 2023, 57 diagonal 2023, 71, perdón, 2023, 76 2023. Ponencia tercera, 88 diagonal 2023. Precise la materia de estos tocas. En materia mercantil, magistrada. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada Ingrid Priego Cárdenas para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. En el primer asunto que pongo a su consideración, se trata de el toca número 85, diagonal 2023, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto es un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden como parte actor una persona moral por conducto de su endosatario en procuración y como parte demandada una persona física, quien al contestar la demanda opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En este rubro es de tomar en consideración que esta alzada tiene su origen en la excepción de esta incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el demandado en el juicio mercantil de primera instancia, quien lo hizo consistir esencialmente en la manifestación que formuló, en la cual adujo como testimonio para sustentar la excepción de incompetencia por declinación de jurisdicción que un juzgado de distrito del estado de Yucatán no tiene una gran carga de trabajo como si la soportan los tribunales de fuero común. Además, agilizaría el proceso, lo que implicaría menor costo para las partes de juicio natural. En consecuencia, señaló que un juzgado de distrito del Estado es el competente para conocer el juicio natural. Por ende, la resolución que nos atañe determinó la autoridad competente para conocer de la controversia principal. En el proyecto se propone declarar improcedente dicha excepción de incompetencia. En principio, es de destacar que de las reglas que rigen en materia mercantil para determinar la incompetencia del juzgador, contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, no se establece la carga de trabajo como una circunstancia para definir aquella, por lo que la excepción a estudio sustentada en la carga laboral resulta improcedente. De las reglas de competencia en materia mercantil que contemplan los numerales referidos en líneas precedentes, se obtiene
que por regla general es juez competente aquel ante el que los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, que para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de ubicación de la cosa. Y que cuando no exista dicha sumisión expresa o la tácita a que se contrae el artículo 1094 del Código de Comercio, debe atenderse el orden de preferencia establecido en el artículo 1104 del mismo ordenamiento legal. Precisado lo anterior, tenemos que del análisis de la copia certificada de constancias deducidas del expediente número 704, diagonal 2022, que integran este TOCA, en específico la del pagaré que sirve de sustento al citado juicio, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez de la ciudad de Mérida, Yucatán, pues en dicho documento el hoy excepcionista por una parte se comprometió a pagar incondicionalmente a la orden de la actora la suma principal en dicho título consignada en la ciudad de Mérida, Yucatán, o en cualquier otra ciudad o domicilio en donde se le requiera, y por otro convino que para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del pagaré serían competentes los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, y renunció a cualquier fuero por razón de su domicilio presente o futuro que pudiera corresponderle. Esto es, la excepcionista en el documento basal designó como lugar para el cumplimiento de la obligación que contrajo en dicho título de crédito a la ciudad de Mérida, Yucatán, o en cualquier otra ciudad o domicilio en donde se le requiera. A la vez se sometió expresamente a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, para hacer exigible el documento renunciando al fuero de cualquier otro domicilio que le corresponde. Y de ahí la afirmación realizada con antelación en el sentido de que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez de la ciudad de Mérida, Yucatán, pues de ambos convenios establecidos en el documento fundatorio de la acción es manifiesta la voluntad del signante en ese sentido, actualizándose en específico lo dispuesto en el artículo 1093 en relación con el 1092 del Código de Comercio, puesto que existe un sometimiento expreso que del signante a la jurisdicción de tribunales de competencia de Mérida y Yucatán y la renuncia de otro domicilio. También es oportuno destacar que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos de ese mismo precepto determina. Ahora bien, toda vez que de la cambial que sirve de sustento al juicio de origen se desprende que existe sumisión expresa del signante para lo relacionado a la interpretación y cumplimiento del título a los tribunales de la ciudad de Mérida, y que como se ha razonado el juicio del que deriva este TOCA se trata de un procedimiento mercantil en el que solamente se afectan intereses particulares, y que de acuerdo con el precepto constitucional invocado, el artículo 104, fracción segunda, cuando las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. En tal virtud, tomando en consideración que la parte del juicio de que se trata en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y de lo familiar del primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada oficialía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al juzgado primero mercantil de este departamento judicial para la sustanciación del juicio, de que se trata órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general número EX07-1103331-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán
y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de abril del 2011, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales y determinó la jurisdicción y competencia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, y en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte, en lo que aquí interesa, que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende los municipios de Mérida, Junuguán y Ucú, así como los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Jurisdicción en los municipios, y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción, de lo que se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. A mayor abundamiento, no debe perderse de vista el excepcionista que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que corresponde al Poder Judicial de Yucatán en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado y demás leyes que de ella derivan, la atribución de impartir justicia y aplicar leyes, normas de carácter general en materia constitucional, civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal, electoral, administrativa, laboral y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables le confieran jurisdicción. Así como de expedir los dispositivos reglamentarios de esta ley, y que asimismo el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán establece que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá de primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos, así como de los procedimientos previstos en las diversas leyes. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia número primero, diagonal J5, diagonal 95, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es competencia en un juicio ordinario mercantil, corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato, que en caso de ser aprobada esta propuesta se anexará en el engrose de este TOCA. Asimismo, reustece lo anterior, el TOCA con el rubro jurisdicción concurrente si el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección, que asimismo, si se aprueba este proyecto, los datos de identificación serán anexados en el engrose. Finalmente, es factible descartar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1900 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que si bien es cierto que el demandado no acreditó de modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por probadas las circunstancias antes enunciadas. Esta es, compañeros magistrados, la propuesta que hago para resolver el asunto de que se trata. Gracias, señora magistrada. Si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Este tribunal aprueba en el TOCA 85 diagonal 2023 declarar por unanimidad la improcedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 704 diagonal 2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosataria en procuración en contra del excepcionista como deudor principal. Gracias, magistrada presidenta. El segundo asunto que pongo a su consideración es el proyecto de resolución del TOCA 98 diagonal 2023, que es
que compete a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el demandado ante el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 028, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el demandante por conducto de su endosatario en procuración en contra de la citada parte excepcionista. El excepcionista manifiesta que es incompetente el juez de origen en razón de materia por el tipo de documentos que se acompañan a la demanda, sin hacer mayores alegaciones o presentar argumentos respecto a dicha afirmación. Sin embargo, de los autos tenemos que el juicio del que se desprende esta excepción del previo y especial pronunciamiento es un juicio ejecutivo mercantil que tiene como base de la acción cambiaria directa un pagaré, documento previsto en su estructura y requisitos por el numeral 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Se propone, señores magistrados, declarar improcedente dicha excepción de incompetencia, pues dicho documento, contrario a lo argumentado en esta excepción, corresponde a la materia mercantil, por lo que los argumentos del excepcionista no son aptos para controvertir la competencia de la juez de primer grado para conocer del juicio de origen. Se dice lo anterior, pues el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción segunda, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. La parte actora del juicio de que se trata, en su carácter de endosatario en procuración, ejerció el derecho que le concede el numeral antes invocado para elegir el fuero del órgano jurisdiccional a quien compete conocer del juicio en aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento, aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, como en el caso concreto en que los contendientes no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses. En este caso eligió un juez del orden común para conocer de dicho asunto, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito de promoción de demanda en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial. La citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano que, como se ha precisado, tiene jurisdicción en la ciudad de Mérida según el invocado acuerdo número EX07-110331-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de abril del año 2011. Es por ello que se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil Estado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. A mayor abundamiento, cabe recalcar a la parte impetrante que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado y demás leyes que de ella derivan, la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materia constitucional, civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal, electoral, administrativa, laboral y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables le confieren jurisdicción, así como de expedir las disposiciones reglamentarias de esta ley, y que asimismo el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular de un juez mercantil quien conocerá en primera instancia de los asuntos. Sirve de apoyo para este caso la jurisprudencia con rubro competencia para conocer de un juicio ejecutivo mercantil se surte en favor del juez elegido por el tenedor del título, de entre los lugares señalados, identificados y ubicados dentro del territorio nacional, para requerir judicialmente al deudor o para cualquiera
para cualquier cumplimiento de la obligación cambiaria de acuerdo con la prelación establecida en el artículo 1104 del Código de Comercio. Igualmente, la jurisprudencia con rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre la aplicación de leyes federales o tratados internacionales. En el caso de estas dos jurisprudencias serán anexados sus datos de identificación en el engroso de este proyecto en caso de ser aprobado. Por tanto, se propone declarar la improcedencia de la excepción planteada mencionando que no es aplicable imponerle al demandado en el juicio de origen, ahora excepcionista, la sanción y multa pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1197 y 1198, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que si bien es cierto que el demandado no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por aprobadas dichas circunstancias antes enunciadas. Esa es la propuesta para resolver el TOCA de que se trata. Si no existe observaciones, señores magistrados, consulto si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos en el TOCA 98/2023 declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 28/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física como endosatario en procuración, promovido por el endosatario en procuración de una persona física en contra del excepcionista. A continuación, se concede el uso de la voz al señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 54-2023, derivado del expediente 326-2022, correspondiente a un juicio ejecutivo mercantil de una persona moral en contra de una persona física, en la que esta última opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, la cual se propone declarar improcedente en razón de que de los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio se derivan las reglas de competencia en la materia, en cuanto que por regla general establece que es juez competente aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, y que para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes de renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, o los del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones, o los del lugar de ubicación de la cosa. Y cuando exista dicha sumisión expresa o la tácita que se refiere al artículo 1094,
debe entenderse del orden de preferencia establecido en el artículo 1104 del mismo ordenamiento legal. Revisado lo anterior, de las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil, en específico del pagaré, se advierte que las partes convinieron sumisión expresa a los tribunales competentes del lugar del domicilio del suscriptor, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, y o los de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y o los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en dicho documento a elección de la parte actora. Asimismo, renunciaron a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que en razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles, porque en el caso resulta aplicable el artículo 1093 del Código de Comercio. En efecto, del documento base de la acción se advierte que las partes sometieron expresamente a los tribunales competentes en el lugar de domicilio del suscriptor del pagaré, esto es, en esta ciudad de Mérida, Yucatán, entre otros, el cual fue precisamente elegido por el actor para presentar su demanda, por lo que también se actualiza los supuestos del artículo 1092 del Código de Comercio al determinarse con precisión el sometimiento a los tribunales del lugar del domicilio del suscriptor. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 189245 del rubro títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determina el tribunal o el lugar ante quien se somete. El documento base de la acción se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y las demás leyes mercantiles que se señalan en el artículo segundo de la citada ley especial, particularmente por lo dispuesto en el artículo 1049 en relación con el 1391 del Código de Comercio, por lo que el conocimiento del juicio sustentado en tal documento debe estar a cargo de un juez especializado en la materia mercantil. Por lo tanto, en el caso corresponde a la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, pues conforme a la parte final del artículo 1093 del Código de Comercio, el actor puede elegir la jurisdicción entre los señalados en la sumisión expresa. Por otra parte, el artículo 104, fracción segunda constitucional, autoriza al actor para elegir el fuero del órgano jurisdiccional a quien compete conocer del negocio en aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares. Podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos en que ese mismo precepto determina. Por tanto, tenemos que el juicio del cual dimana el toca en el que se hace la propuesta se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden una persona moral como parte actora y una persona física como demandada. La primera por conducto de los notarios en procuración, sin que ninguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, de donde se infiere que el presente juicio solo se afectan intereses particulares. Y respecto de lo manifestado, en la excepción de incompetencia, en cuanto se hace mención que el juzgado competente para conocer el presente asunto es un juez oral mercantil, se considera erróneo, ya que los juicios ejecutivos mercantiles orales, su inclusión se llevó a cabo en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, siendo que en dicha reforma se añadió el título especial bis que se denominó del juicio ejecutivo mercantil oral, que comprende los artículos del 1390 ter al 1390 ter 15. En el transitorio segundo de dicho decreto se estableció que las disposiciones previstas en el título especial bis denominado del juicio ejecutivo mercantil oral del libro quinto entrarían en vigor a los 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Lo referente al juicio ejecutivo mercantil oral entró en vigor a partir del 25 de enero de 2018 y derivado de la reforma y adición al transitorio segundo del aludido decreto y de su última modificación de 28 de marzo de 2018, que entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se deriva que los asuntos ejecutivos mercantiles orales admitidos a partir del 25 de enero de 2018 y hasta el 28 de marzo de 2018 se tramitan conforme a las leyes aplicables en ese momento. A partir del 29 de marzo de 2018, las disposiciones previstas en el título especial bis serían aplicables a los asuntos a los que el valor de la suerte principal fuera igual o superior a 673,075 pesos con 88 centavos y hasta 650,000 pesos.
A partir del 26 de enero de 2029, tales disposiciones serían aplicables a los asuntos en los que el valor de la suerte principal fuese igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1389 y hasta 1.000.000 de pesos. Y a partir del 26 de enero de 2020 serían aplicables los asuntos en los que el valor de la suerte principal fuera igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1389 y hasta 4.000.000 de pesos. En todos los casos, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Acorde con lo anterior, resulta evidente que no le compete a un juzgado oral mercantil, ya que la suerte principal del presente asunto es menor a la que marca la ley que de los asuntos orales mercantiles, a los que se suma que la cantidad de que se trata se tiene, como antes se dijo, una tramitación especial prevista en el Código de Comercio que comprende los artículos 1390 ter al 1390 ter 15, además de que es una cuestión de cuantía determinada, tal como se observa de las prestaciones reclamadas, por lo que acorde con el artículo 1390 bis, tampoco podría ser tratado ante un juzgado de oralidad mercantil como erróneamente se propone. Por otro lado, el actor eligió acudir a un juzgado del orden común para conocer de dicho asunto, pues presentó su escrito de promoción de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y de familiar del primer departamento judicial y la referida oficialía, en términos de los artículos 153 y 156 del reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, lo remitió en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles, lo remitió el turno al juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para la substanciación del juicio de qué se trata. Por lo tanto, el referido juzgado cuenta con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad, en medio de Yucatán, según el Acuerdo General número EX07 110331-03 de 31 de marzo de 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 4 de abril de 2011. En cuanto se estableció la jurisdicción territorial de los 6 departamentos judiciales, así como la jurisdicción y competencia por materia de territorio de la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. En términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte que en lo que aquí interesa, que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Yucatán, comprende los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo y tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú y serán de primera instancia en todos los asuntos de materia mercantil. Aunado que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la local del Estado de Yucatán, la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en las materias entre las que se encuentra la mercantil, en los asuntos de carácter federal cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables le confieren jurisdicción, así como expedir las disposiciones reglamentarias de esta ley y que asimismo el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea su cuantía de estos, así como los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles. Resulta, por ende, que los preceptos invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil. Por lo que se encuentra plenamente acreditada la competencia del juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Tiene apoyo en la jurisprudencia primera J12 diagonal 98 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratados de controversia sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. Por lo tanto, se considera legalmente competente a la referida al juzgado ya citado. Y en cuanto a la multisanción pecuniaria, se considera que no procede imponerla al excepcionista, en cuanto se refiere al artículo 1097 y 1118, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que aun cuando la demandada no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por probada las circunstancias antes enunciadas. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción.
Si no existe observaciones, señores magistrados, consulto si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, resultado de la votación de 3 votos a favor. Ese tribunal, por unanimidad de votos, declara en el TOCA 54 diagonal 2023 la improcedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 326 diagonal 2022, promovido por una persona moral por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista. A continuación, procedo a someter a su consideración el proyecto del TOCA 57-2023 relativo a un procedimiento de juicio ejecutivo mercantil del expediente 446-2022, promovido por una persona moral por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de una persona física, la cual promovió la excepción de incompetencia por declinatura de jurisdicción, la cual también se propone declarar como improcedente, en razón de que si bien las disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rigen en los documentos fundatorios de la acción, no debe de perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer toda controversia de orden civil o mercantil que se suscite sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afectan intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales de orden común en los estados. Es decir, tal precepto constitucional establece la jurisdicción concurrente tanto para tribunales federales como del fuero común. En el caso concreto, como ya se ha dicho, el juicio del cual dimana el TOCA se refiere a un juicio ejecutivo mercantil en el que contienden por una parte una persona moral por conducto de sus endosatarios en procuración y por la otra una persona física como demandada, sin que ninguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios. De no se infiere que el presente juicio solo se afectan intereses particulares. Por tanto, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, advirtiéndose de los instrumentos que fueron suscritos en esta ciudad de Mérida y que en ellos la demandada se comprometió a pagar los importes que amparan los referidos pagarés en la Ciudad de México, de la Ciudad de México o en cualquier otra que se le requiera, y la parte actora del juicio acudió ante la oficina de partes ubicada en la Ciudad de Mérida, Yucatán, resulta evidente que eligió a la autoridad del orden común con sede en esta Ciudad de Mérida para dirimir su controversia. En tales circunstancias, resulta evidente que la competencia para conocer el juicio en convento se surte a favor de un juez cuya jurisdicción comprende la Ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, atendiendo a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 constitucional en cuanto establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, tomando en consideración que el promovente del juicio, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles Mercantiles y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y la referida oficialía de parte lo turnó al Juzgado Tercero Mercantil del Departamento Judicial para la sustanciación del juicio de que se trata. Por tanto, dicho juzgado cuenta con jurisdicción en términos del Acuerdo General X 07110331-03 de fecha 31 de marzo de 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y publicado en el Diario Oficial el 4 de abril de 2011, en cuanto se estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado, así como la competencia de los juzgados mercantiles, en la cual se advierte que comprende la ciudad de Mérida, los municipios de Mérida, Junumay, Ocú, y los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial tienen jurisdicción en dichos municipios.
y conocerán en primera instancia todos los asuntos de materia mercantil. Aunado que, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica, tal facultad se otorga al Poder Judicial del Estado de Yucatán en términos que establece la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la local del Estado de Yucatán, como atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materia entre las que se encuentra la mercantil, así como en los asuntos del orden federal cuando expresamente las leyes, convenios o acuerdos que resulten aplicables le confieren jurisdicción y expedir las disposiciones reglamentarias referidas. Que el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establece que los juzgados mercantiles tendrán en su titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles. Por ende, determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, por lo que se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Sirve de apoyo la tesis con rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal local de su elección, del artículo de su elección. En cuanto a la multa y sanción pecuniaria previstas en el artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, se considera que no es procedente aplicarlas, pues no se advierte mala fe en la promoción de la excepción que se ha hecho referencia. Con base en la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Muchas gracias, señor magistrado. Si no, si no existen observaciones, señores magistrados, consulto si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Ese tribunal, por unanimidad de votos, en el TOCA 57/2023, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 446/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus endostatarios en procuración en contra del excepcionista. A continuación, someto a consideración el proyecto relativo al TOCA 71/2023, derivado de un juicio ejecutivo mercantil con el número de expediente 7/2023, en el que intervienen como actuar y demandada dos personas físicas, la primera por conducto de su endosatario en procuración, y siendo la demandada la que puso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que en la cual se considera declararla improcedente, en cuanto que argumentó que debía ventilarse entre los juzgados de distrito y no en los juzgados de fuero común, por tratarse de un asunto derivado de códigos y leyes federales sin aportar elemento de prueba alguno que sustente su dicho. Al respecto, en el juicio de referencia se juntó el escrito de demanda como prueba el título de crédito de 1 de diciembre del año 2020, signado por la parte demandada. Con base en ello, se observa que en este asunto tenemos como base de acción un título de crédito mismo que resulta un acto de comercio en términos de lo señalado por el artículo 75 fraccionalmente de la ley aplicable, documento que se advierte de la obligación contraída por la parte excepcionista. En este orden de ideas tenemos que si bien se encuentra en lo cierto la excepcionista cuando dice que estamos en presencia de un título de crédito regido
por el Código de Comercio, mismo que es una legislación federal. Sin embargo, tal cuestión por sí sola no resulta suficiente para considerar que corresponde conocer del asunto a los juzgados federales, pues la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296-2009, luego de analizar lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, obtuvo que son los tribunales federales quienes deben conocer de los asuntos del orden civil, en donde se compromete la rama mercantil, que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, pero también precisó que cuando dichos asuntos únicamente se ven afectados intereses particulares, entonces quedará a elección del actor someter su controversia a un juez federal o a uno local, siendo esto lo que conoce como jurisdicción concurrente. En términos de lo resuelto por nuestro, nuestro máximo tribunal, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos en que ese mismo precepto determina donde la norma suprema faculta al actor del juicio para elegir a los jueces del orden común para que resuelvan su reclamo. En el presente caso se trata, como ya se dijo, de un procedimiento ejecutivo mercantil por conducto de endosatarios en procuración, y por el otro lado también actúa como demandada una persona moral, una persona física, sin que alguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, donde se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares. Por lo tanto, en términos de la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, es competente el juez del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Y en el propio título de crédito base se combinó como lugar de pago precisamente esta ciudad de Medio Yucatán, y la parte actora del juicio acudió ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial del Estado con residencia en esta ciudad de Medio Yucatán. Por lo tanto, resulta evidente que eligió a la autoridad del orden común con sede en esta ciudad para dirimir su controversia. Aunado a que la oficialía actuó en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 112 y 156 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 13 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cuanto al turno de la demanda correspondiente del juzgado primero de la edad mercantil para la sustentación del juicio que nos ocupa, órgano que de conformidad con el Acuerdo General EX07-1103-31-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al formar parte del primer departamento judicial del Estado por tener su sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer del asunto. Aunado a que la facultad para elegir el órgano jurisdiccional que deba de conocer del mismo es exclusiva de la parte actora y no de la parte demandada en el juicio de origen, tal como expresa la norma constitucional invocada con antelación. Sirve de apoyo la tesis primera J17-2010 del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. Por otra parte, se considera que no ha lugar a imponer la sanción de multa establecida en el artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, habida cuenta que no se advierte mala fe en la promoción de la excepción de incompetencia que se analiza, por lo que se propone declarar improcedente la excepción.
Si no existen observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación de 3 votos a favor. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 71/2023 y declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 71/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del ahora excepcionista. Por último, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 76/2023. Igualmente se trata de una excepción de incompetencia derivada del juicio ejecutivo mercantil 584/2022, en el que por una parte la actora es una persona moral por conducto de endosatarios en procuración y la demandada se trata de una persona física. La que interpuso la excepción, en el que se alegó igualmente que se debe ventilar ante los juzgados en materia federal y no ante los juzgados del fuero común, toda vez que la legislación aplicable es el Código de Comercio y en la Ley General de las Operaciones de Crédito, por lo cual el juzgado del fuero común no tiene jurisdicción alguna y sería el juzgado federal respectivo el que debiera conocer del asunto. Al respecto, se propone declarar improcedente dicha excepción en virtud de que resulta evidente que la competencia para conocer el juicio en comento se surte a favor de un juez cuya jurisdicción comprende Canacín, Yucatán, ya sea del orden federal o del fuero común, atendiendo a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en cuanto establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, y tomando en cuenta que el promovente del juicio, en ejercicio de su derecho que al respecto se le concede en dicho precepto constitucional, eligió a un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, de lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito correspondiendo al juzgado cuarto mixto a lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado para la sucesión del juicio, de que se trata en términos de la reglamentación, los reglamentos internos de los acuerdos generales relativos, órgano con jurisdicción en la localidad de Canacín, Yucatán. Aunado a que el pagaré base de la acción señala como lugar de pago Acanqué, Yucatán, para la sustentación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en la localidad de Acanqué, Yucatán, según el acuerdo general número EX03-100-1220, perdón, precio 120-02 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 20 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 22 de enero de 2000, del mismo año, mediante el cual se creó la cuarta región del primer departamento judicial del Estado y que se estableció el juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial, con sede en Acanqué, Canacín, Yucatán, que comprende, entre otros, el poblado de Acanqué, por lo que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, haber sido elegido de su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en el juzgado cuarto mixto de civil y familiar del primer departamento judicial con sede en Canacín, Yucatán, amén de, como ya se dijo, se ventilan únicamente intereses meramente particulares. Por tanto, tampoco se considera procedente imponer la sanción pecuniaria relativa en virtud de que no se advierte mala fe en la promoción de la excepción. Todo lo anterior con apoyo en la jurisprudencia primera J 17/2010 y primera J 5/2005 de rubros jurisdicción concurrentes y en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección y acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente también la excepción de incompetencia de referencia. Muchas gracias, señoras magistradas. Gracias, señor magistrado.
Pregunto si no existen observaciones. Les consulto si se aprueba el proyecto presentado en votación económica. Maestra Presidenta, el resultado de la votación de 3 votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 76 diagonal 2023 y se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 584 diagonal 2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra de la ahora excepcionista. A continuación, señores magistrados, con el permiso de ustedes, me permito poner a consideración el proyecto de resolución en el TOCA 88 diagonal 2023 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 12 diagonal 2023 promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración ante el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado y en el que la demandada al contestar la demanda instaurada en su contra opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. La excepcionista sustenta la incompetencia del juez de primera instancia argumentando que el documento base de la acción y el procedimiento se encuentran regulados por el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Legislaciones que refiere son de índole federal, por lo que la acción debió entablarse ante un juzgado del mismo rango, es decir, un juez del fuero federal es quien debe conocer de la controversia. Primeramente, en el proyecto se cita el contenido de los artículos 1092, 1093 y 1104 del Código de Comercio. Seguidamente, se hace referencia que al analizar las constancias procesales que en copias certificadas se tuvieron a la vista, más en concreto las relativas al pagaré base de la acción, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues en el pagaré la excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor del actor la cantidad que en el mismo se consigna precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, y en el pagaré se encuentra señalado un lugar específico para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho documento, que se insiste, lo es la ciudad de Mérida, Yucatán. Establecido lo anterior, se procede a analizar el hecho en que sustenta la demandada su defensa, que se refiere al fuero de la juez de origen, pues señala que la demanda es de carácter federal, por lo que debió entablarse ante un juez federal con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Al respecto, se señala que dicha cuestión atañe a la llamada competencia constitucional y se identifica a esta como la capacidad que, conforme a los preceptos de la Carta Federal, corresponde a una autoridad de determinado fuero para juzgar sobre determinadas materias.
Asimismo, se señala que si bien es cierto que el Código de Comercio es un ordenamiento de índole federal, no por ello la controversia que se ventila en el juicio de origen y que se encuentra regulada en tal disposición compete a los juzgados de distrito, como precisa la oponente, pues no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil, que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado de México, celebrados por el Estado mexicano, también contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Por lo que siendo en el presente caso, el caso que en dicho asunto solo se afectan intereses particulares, lo que se afirmó ya que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, se concluyó que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. En tales circunstancias, tomando en consideración que el actor del juicio de que se trata, por conducto de su endosatario en procuración, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, y que la citada oficialía turnó dicha demanda al juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-110331-03. Es por ello que se advierte que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Citándose como apoyo en el proyecto las jurisprudencias emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, así como con el rubro jurisdicción concurrente si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. De igual manera, se determina que no procede imponerle a la excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que de las actuaciones contenidas en el TOCA no se advertían elementos que hicieran deducir que dicha excepción de incompetencia se hubiera opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que si bien es cierto que la demandada no acreditó de modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, esa situación no es suficiente para tener comprobadas las circunstancias antes mencionadas, por lo que en mérito de lo antes expuesto, se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada en el juicio ejecutivo mercantil antes precisado. Pregunto, señores magistrados, de no existir alguna observación, ¿sí se aprueba el proyecto presentado en votación económica? Magistrada Presidenta, resultado de la votación de 3 votos a favor del mismo. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado en el TOCA 88, diagonal 2023, y se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 12 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido
por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la hora excepcionista. A continuación, se procederá al análisis de los asuntos listados en materia penal, por lo cual se hace la precisión que la denominación de esta sala será la de Sala Colegiada Penal y Mercantil. Señor secretario, proceda usted a dar cuenta del orden de los asuntos listados en materia penal para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada. El toca 73 diagonal 2022. Es todo. 73 diagonal 2022. El toca penal. En asunto en la como sala colegiada penal y mercantil. ¿De qué ponencia, De la señor ponencia secretario? tercera, disculpe. Con el permiso de los señores magistrados. El proyecto de resolución que someto a consideración deriva del toca penal 73 diagonal 2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del sentenciado en contra de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 21 de junio de 2022, dictada por la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado en la causa penal 830 diagonal 2014, en la que se declaró a su defendido penalmente responsable de la comisión del delito de violación denunciado por la agraviada y acusado por la representación social. En el proyecto se realizaron diversas acotaciones sobre el derecho al debido proceso consagrado en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, puntualizándose que tal disposición constituye una garantía para los ciudadanos antes del acto de privación de sus derechos, libertades o posesiones, reconocido también en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se citaron diversos criterios emitidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a dicho tema. Así se señala la tesis de jurisprudencia con registro digital 2026-079 con el rubro Principio de Igualdad Procesal, sus alcances y fundamentos, en el cual la primera sala determinó que la igualdad procesal es una vertiente de los derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica que demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes en un juicio y que se erige a su vez como una regla de actuación de la persona juzgadora como director del proceso. Por lo tanto, el derecho al debido proceso consiste en el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En síntesis, se dijo que este derecho requiere el cumplimiento de ciertas formalidades esenciales del procedimiento que a su vez se materializan en 1. Un acceso a la justicia no solo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables. 2. El desarrollo de un juicio justo. Y 3. La resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir, se asegure su solución justa.
Atendiendo a este contenido, la jurisprudencia ha reconocido una modalidad específica de este derecho a que se refiere a la igualdad procesal, el cual ha sido interpretado exhaustivamente en el amparo directo en revisión 308/2017, estimándose que el principio de igualdad procesal como modalidad del debido proceso y de la igualdad jurídica procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales y al mismo tiempo se erige como una regla de actuación del juez, el cual como director del proceso debe mantener en lo posible esa igualdad al conducir las actuaciones a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. En la ejecutoria pronunciada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/2016, que dio origen a la jurisprudencia con el título Dictamen Pericial Oficial, el emitido pero no ratificado, en términos del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, en la etapa de vinculación previa, constituye prueba imperfecta, no ilícita, para el dictado del auto de formal prisión. El más alto tribunal analizó el contenido en dicha ejecutoria, el contenido del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales y estableció que la no ratificación de dictámenes periciales oficiales atenta contra el principio de igualdad. Sin embargo, al constituir prueba imperfecta no ilícita, es susceptible de ratificación para ser perfeccionados como prueba de cargo válida. De la revisión de los autos y constancias que integran la causa penal, incluyendo la sentencia apelada, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se transgredió el debido proceso penal en la vertiente de igualdad procesal entre las partes al haberse omitido durante el procedimiento la ratificación de diversas periciales oficiales, lo que trascendió en el resultado del fallo porque sirvieron de sustento para dictar la sentencia condenatoria impugnada mediante el presente recurso, por lo que se estima pertinente subsanar dicha violación procesal, impidiendo dicha circunstancia entrar al estudio de fondo del asunto. Del material probatorio que obra en el expediente de primera instancia, se observa la existencia de el certificado de fecha 10 de abril de 2011 relativo al examen ginecológico practicado a la agraviada por las doctoras adscritas al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado y el dictamen en materia de psicología elaborado por la licenciada en psicología adscrita a la entonces Dirección de Identificación y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, de fecha 25 de noviembre de 2011, que contiene la evaluación psicológica efectuada a la víctima. Probanzas que se observa que a pesar de no haber sido ratificadas ni en la averiguación previa ni durante el procedimiento, fueron estimadas por la juez de origen fueron estimadas por la juez de origen en la sentencia recurrida para demostrar el delito, la responsabilidad del acusado, así como para justificar la reparación del daño moral ocasionado, circunstancia que denota una violación al derecho fundamental de igualdad procesal de las partes contenido en el artículo 20 constitucional, misma que es necesario reparar en virtud de que si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente a fin de hacer indubitable su valor. Ello en razón de que, al igual que el precepto federal que exime al perito oficial de ratificar sus dictámenes, analizado por la primera sala en la tesis de jurisprudencia ya citada, el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales del Estado, aplicable al caso, prevé esa misma disposición que vulnera el principio de igualdad procesal. En ese sentido, en dicho criterio jurisprudencial se sostuvo que cuando una prueba pericial oficial no se encuentra ratificada, constituye una prueba imperfecta. Sin embargo, es susceptible otorgársele validez plena en sentencia una vez que ese vicio formal sea subsanado mediante su ratificación, donde las partes tendrán la oportunidad de controvertir y realizar preguntas al experto sobre aspectos de su dictamen a efecto de tutelar la adecuada defensa, puesto que tal defecto en los dictámenes periciales de ninguna manera los hacen constituir
en pruebas ilícitas que deban ser excluidas del análisis probatorio que corresponda, sino más bien el criterio judicial federal invocado conlleva la necesidad de perfeccionarlos mediante su ratificación a fin de restaurar la igualdad procesal de las partes del juicio y una vez desaparecido ese vicio de forma en la prueba, el juzgador pueda valorarla al resolver la litis. En el proyecto se señala que el vicio formal de las pruebas periciales oficiales no era susceptible de ser reparado en esta alzada porque de hacerlo se constituiría una infracción a los derechos del sentenciado como procesado al afectar sustancialmente el desarrollo del proceso, alterando la fijación definitiva de la litis sobre la cual esta autoridad habría de pronunciarse en la sentencia de segundo grado, señalándose que similar criterio fue sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 14º Circuito al resolver el amparo directo penal 154/2019, en el que determinó que la ratificación de las periciales debe realizarse ante el juez de origen. En tales circunstancias, con base en todo lo antes analizado, se determinó la reposición del procedimiento al no ser posible por el momento otorgar valor probatorio alguno a los dictámenes oficiales en materia de ginecología y psicología elaborados por los peritos de la Fiscalía General del Estado, en tanto los mismos no se encuentran ratificados por las expertas que los rindieron, ordenándose a la juez de la causa que tome las medidas pertinentes a fin de que los peritos médicos y la licenciada en psicología comparezcan al juzgado de origen a manifestar si ratifican o no los exámenes ginecológico y cronológico realizados en fecha 10 de abril de 2011, así como el dictamen en materia de psicología fechado el 25 de noviembre de 2011, efectuados en la persona de la víctima. Ello previa garantía de audiencia que se dé a las partes a fin de que se les otorgue la oportunidad de intervenir en su caso, formular los cuestionamientos respectivos o en general estén en aptitud de hacer valer lo que a su derecho corresponde en relación con dichas experticias. Y en el supuesto de que la ratificación por parte de quienes lo suscribieron no fuere posible, así deberá declararse y a efecto de subsanar ese vicio de forma en dichas pruebas periciales, deberá, inciso A, si la pericial puede ser repetida por estar disponible el objeto o materia sobre el que recayó, al conservarse en el estado que tenía cuando se emitió, la juez deberá proveer lo conducente para que las partes propongan peritos a fin de que emitan una nueva opinión técnica y en su caso ratifiquen su contenido. Inciso B, si la experticia no puede repetirse porque el objeto o materia sobre el que recayó desapareció o se destruyó, pero existen otras pruebas vinculadas con el dictamen, donde se advierta la descripción de objetos o cualquier otra circunstancia apreciable por los sentidos, como fotografías o inspecciones judiciales o ministeriales en las que se describan los elementos que pueden ser de utilidad para realizar diverso dictamen, la juez deberá requerir a las partes para que propongan expertos que, con vista en los elementos de prueba existentes en autos, emitan su opinión. Inciso C, si el estudio no puede ser repetido y no existen otras pruebas que sean de utilidad para emitir otra pericial, entonces declarará la imposibilidad de su ratificación y dará intervención a otro perito para que emita su opinión sobre el dictamen existente y, de ser el caso, lo ratifique. Esto con base en la jurisprudencia con el rubro dictámenes periciales rendidos en la etapa indagatoria, lineamientos que debe seguir el juez para su ratificación si por cualquier causa existe imposibilidad para que los expertos que los emitieron se presenten a realizarla. Y efectuado lo anterior, quedará la autoridad jurisdiccional de primera instancia con libertad de jurisdicción para resolver lo que legalmente corresponda, apreciando la totalidad de las pruebas. En consecuencia, dado el sentido de la propuesta que se realiza, no ha lugar a dar contestación a los agravios formulados por el apelante, así como tampoco la contestación que de los mismos hizo el vicefiscal. Por lo que, en mérito de lo antes expuesto, señores magistrados, se propone, con fundamento en el artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, aplicable al caso,
revocar la determinación impugnada y decretar la reposición del procedimiento de primera instancia para los efectos precisados en el presente fallo. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del proyecto presentado o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte lo considero suficientemente analizado y me encuentro en disposición de emitir mi voto. De la misma manera. En atención a lo expresado, señores magistrados, entonces le pido al señor secretario se sirva a tomar la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución presentado por la magistrada ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado tercero, el que socorro como Magaño. A favor del sentido que se propone. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 73, diagonal 2022, relativo a la materia penal, y determina revocar la sentencia apelada y ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia, seguido en contra del acusado por el delito de violación, denunciado por la víctima directa y acusado por la representación social, en los términos y para los efectos que ya han sido señalados con antelación. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12 horas con 46 minutos, se declara cerrada la presente sesión.